Y ahora lo cambiamos al de la posta. ¿Me escuchas? Ya está activo todavía. Ya, ahora tuvimos algunos problemas técnicos y que ahora damos inicio a la actividad que estaba programada. La verdad es que ha sido como con bastantes dificultades, disculpen el atraso. Esta es una iniciativa de la Posta de Pargua, en conjunto con el equipo de atención en la Posta de Pargua. La idea es que a raíz de la disminución de las tensiones, por medio de este medio, por el medio de la media online, tener algunas consultas de parte de los usuarios, de los pacientes que quieran hacernos consultas a raíz de la disminución que hemos tenido de las acciones en la Posta de Pargua. Así que con ustedes los dejo a la doctora, que va a hablar en esta vez sobre insulina y sobre diabetes, y en el químico farmacéutico que nos va a apoyar en algunas indicaciones y orientaciones. Doctora, preséntese y comencemos en honor al tiempo que estamos atrasados. Por favor, disculpe. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Currín, yo soy médico EDF del SAM de Calbuco y les voy a hablar un poquitito de lo que es la diabetes y hablar principalmente sobre la insulina. ¿Ya? La diabetes es una enfermedad en donde se basa principalmente en el metabolismo de los azúcares. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros cuando comemos la comida pasa dentro de la guatita y de la guatita pasa a la sangre, y de la sangre debería pasar dentro de nuestros órganos, como el corazón, el pulmón, el hígado, etcétera, para que ellos puedan funcionar. ¿Ya? Este paso que se hace desde la sangre hacia los órganos se logra porque pasan, por así decirlo, una puerta que es abierta por la insulina, que vamos a tratar aquí como una llave. La diabetes es una enfermedad donde nuestro cuerpo produce menos insulina de la que debería, es decir, menos llaves. Por ende, el azúcar le cuesta pasar desde la sangre hacia dentro de nuestros órganos. ¿Qué pasa cuando sucede eso? El azúcar es un principal elemento de energía en nuestro cuerpo. Es decir, hay varios de nuestros órganos, como por ejemplo el cerebro, que funciona principalmente con el azúcar. ¿Ya? Entonces es necesario consumirla, pero depende del azúcar y la cantidad. Cuando nos enfermamos con diabetes significa que cada vez pasa menos ese azúcar desde la sangre hacia nuestro, por ejemplo, nuestro cerebro, obligando al cuerpo a sacar energía de otros lados, sacando las reservas que nosotros tenemos en nuestro hígado, en nuestro músculo, en nuestra grasita. El problema es que llega un momento donde el cuerpo siente que no ha comido, se empezó a comer todas las reservas que nosotros tenemos guardados y no logra obtener el alimento, el azúcar que necesita para funcionar. Y allí es cuando tenemos una complicación, por ejemplo, los conocidos comas diabéticos, donde los pacientes se sienten mal, empiezan a quedarse dormidos y tienen el azúcar por la sangre, por las nubes, ¿ya? En nuestro caso, cuando se diagnostica la diabetes, aunque le digan que es una diabetes inicial, significa que ya es diabético, ¿ya? Para llegar a la diabetes, previamente a eso pasamos muchos años con un estado de prediabetes, que es lo que en general ustedes conocen, que es cuando nosotros estamos sobrecargando nuestro cuerpo para intentar mantener el azúcar normal en la sangre. Por eso sale un poco elevado, pero no sale todavía como diabético. Significa que está comiendo mal, que está haciendo poco ejercicio, que sus hábitos saludables no son buenos, por ende está sobrecargando su cuerpo, es como sobrecargar un motor para intentar que funcione de forma constante en un ritmo que él no va a soportar mucho tiempo y después se echa a perder y se produce la diabetes, ¿ya? La diabetes es una enfermedad progresiva, es decir, cada vez se va agravando más, cada vez se va produciendo menor cantidad de insulina en el cuerpo a través de los años. En general, unos 10, 15 años, si es que las personas se portan bien, es decir, comen bien y se toman sus medicamentos, van a llegar al uso de la insulina, ¿ya? Si los pacientes no comen bien, comen igual que siempre y no se toman los medicamentos como corresponde, el hecho de empezar a ocupar insulina va a ser mucho más pronto, incluso pueden poner 5 años, ¿ya? ¿Qué significa ocupar insulina? Significa que nuestro cuerpo produce tan poca insulina que es necesaria para vivir, es necesaria para ocupar la comida que nosotros ingerimos como energía,
que la única forma de mantenerse vivo en el tiempo es pinchándose la insulina, es decir, poniéndosela desde afuera hacia adentro del cuerpo, y que esa insulina, que es una insulina sintética que se creó porque alguien la descubrió, va a permitir que ustedes sigan vivos, ¿ya? Si es que no se pinchan, no se van a morir al tiro, pero sí puede producir que en una cantidad de días tengan una complicación que sea grave, incluso mortal. Por eso, cuando ya empiezan con la insulina, se tienen que pinchar todos los días, como corresponde, ¿ya? Inicialmente se le dan pastillitas para la diabetes, donde nosotros ocupamos la poca cantidad de insulina que tienen de la mejor forma posible. Cuando llegamos a la insulina, significa que todas las pastillas que le damos ya no son suficientes para suplir lo que usted necesita. Por ende, cuando se le indica la insulina, ya no es una opción, es una necesidad, ¿ya? Es necesario que lo entiendan, porque uno no indica insulina de gusto, sino que es solamente porque ya llegamos a un nivel avanzado de su diabetes donde los medicamentos y las pastillas que usted toma no son suficientes para poder mantenerlo sano entre comillas, es decir, de la mejor forma posible, ¿ya? La insulina se indica principalmente a través de los exámenes que ustedes se hacen en la posta, es decir, sus controles de salud cardiovascular. Por eso es muy importante que mantengan sus controles y se hagan los exámenes que usted se les indica cada cierta cantidad de tiempo. Si no se los hacen, no significa que estén bien, significa que están aplazando la mala noticia, ¿ya? O la buena noticia si es que se portan bien. Entonces, si ustedes se hacen sus exámenes de forma regular, se pueden controlar de mejor forma y podemos aplazar el uso de la insulina, o simplemente podemos como ignorar lo que está pasando hasta que llegue un momento donde se complique y hay la urgencia y se descubre que en realidad está muy mal y empiecen con un tratamiento muy fuerte para lo que ustedes están acostumbrados, ¿ya? Ese examen se llama hemoglobina glicosilada y es un examen que mide el azúcar en la sangre, ¿ya? Pero no el azúcar en la sangre inmediato, sino que desde el momento que usted se lo toma hasta 3 meses atrás, es decir, cómo se ha portado en 3 meses respecto al tema de su diabetes, ¿ya? Así que no sirve engañarlo comiendo una once liviana el día previo, sino que igual va a salir ese resultado. Según ese resultado, nosotros vemos cuán compensada está su diabetes. Mientras más tiempo, o sea, mientras más descompensada está su diabetes, más peligroso es. ¿Por qué? Porque el azúcar que queda dando vuelta en la sangre, que no se puede ocupar como energía, es decir, que no entra en los órganos porque tenemos poca insulina, no desaparece mágicamente, sino que se va adheriendo y va dañando varios órganos por donde va pasando. Los principales órganos que daña son el riñón, que es el filtro de nuestro cuerpo que ayuda a limpiar la sangre, daña el cerebro, daña los nervios, ¿ya? Por así decirlo, se va pegando los nervios y produce que usted cada vez sienta menos, ¿ya? Por eso se dice que a los diabéticos se le cortan los pies, pero en realidad es porque se va pegando los nervios y las personas que son diabéticas que no se compensan empiezan a dejar de sentir los pies y las manitos y se pueden hacer heridas y esas heridas se pueden infectar. Ellos se dan cuenta varios días después de que se hicieron una herida. Y por eso es peligroso. Además de que la diabetes produce también que uno tenga problemas para cicatrizar y es más propenso a las infecciones. Así que es que se hace una herida, esa herida se puede infectar más fácil y además de eso después le va a costar que se sane más. ¿Ya? Como ya le dije, la insulina se inicia cuando ya el cuerpo lo necesita y no nos sirve el uso de los medicamentos. Y para tener ¿qué cuidados principalmente tiene que tener una persona que ocupa insulina? Tenemos que siempre saber que usted es diabético. Si es que le pregunta si tiene alguna enfermedad crónica, significa que usted tiene que responder que es diabético, hipertenso, colesterol alto, todas esas cosas, ¿ya? Y si le preguntan si tiene una enfermedad crónica, sí, soy diabético y me pincho insulina. Después de eso, tener claro, como le dije antes, que el tratamiento con insulina cuando se indica no es optativo, sino que es una necesidad y es necesario para que usted se mantenga bien. No lo va a echar a perder, no le va a producir que le corten los pies, no le va a producir que se va a quedar ciego, sino que va a evitar eso, ¿ya? Además de eso, si es que usted no se siente capaz de inyectarse porque le da miedo, porque le da nervio, porque no ve bien las rayitas, porque siente que ve poco, lo que tiene que hacer es que se le indica la insulina es apoyarse con alguna persona, es decir, con algún familiar, algún amigo o algún vecino que lo pueda ayudar. Y va al control de la enfermera con esa persona que lo puede ayudar y se educa tanto al paciente como a su acompañante para que se le pueda poner el medicamento de la insulina, ¿ya? Y se les enseña a los dos cómo se inyecta. Entonces, en ese caso, si es que usted no se siente capaz de inyectarse, puede sí recurrir a otra persona que lo ayude a inyectarse.
Cuando se está ocupando la insulina, nunca se debe suspender su alimentación o saltarse las comidas. ¿Por qué? Porque la insulina dura harto tiempo dentro del cuerpo. Entonces, si usted, por ejemplo, se pone la insulina en la mañana y no toma once, todavía está el efecto de la insulina y puede producir que le dé una baja de azúcar. Y las bajas de azúcar pueden ser peligrosas, ¿ya? Pueden ser bajas de azúcar leve o graves. Entonces, tiene que evitar dejar de tomar once o saltarse el almuerzo. Lo otro, si es que en algún momento llegara a presentar vómitos, es decir, que vomite su comida, vomite el agua o empezar con diarrea, igual es importante consultar porque eso puede cambiar la cantidad de comida que hay dentro del cuerpo y puede hacer más efecto de lo que debería la insulina y provocarle también baja de azúcar. Y otra cosa es importante, siempre se tiene que inyectar. Si es que tiene que salir algún viaje o tiene que hacer algún trámite, es preferible que se levante un poco más temprano, que tome desayuno un poco más temprano y que se inyecte. Como le dije, nunca se tiene que inyectar, no tomar desayuno y salir, porque eso es muy malo. En el bus le puede dar una baja de azúcar. Y si no se inyecta, va a producir que el azúcar se mantenga alto mucho tiempo, igual se puede sentir mal, o puede ir empeorando y produciendo todos estos daños a los ojos, a los riñones, todas las cosas que hablamos anteriormente, ¿ya? Siempre tiene que solicitar sus fármacos, es decir, su insulina, sus jeringas y los otros medicamentos que ocupe para la parte cardiovascular antes de que se le acabe. Ya no tiene que esperar a que se le haya acabado una semana la insulina para solicitarla, sino que unos días previos, una semana antes, 3 días antes de que se le acaben, lo ideal es que vaya a la posta y diga, o llame a la posta y solicite sus medicamentos de que se le van a acabar, para que así se los tengan preparados y listos, y nunca deje de inyectarse y nunca deje de ocupar sus medicamentos, sino que sea continuado. Y es muy importante que note en un lugar visible la dosis que tiene que ocupar, porque la memoria es frágil. Entonces a uno se le puede olvidar y puede, por ejemplo, como ha pasado, que personas se inyecten más de lo que deberían o menos de lo que deberían, ¿ya? Si es que se le cambia la dosis en algún control, lo puede anotar en un papelito y pegarlo en el refrigerador, en alguna parte que usted siempre vea, al lado de la cama, es un lugar que sea visible. Si usted no sabe leer, o no sabe leer números o letras, igual se puede pegar, cosa que alguien cuando le vaya a ayudar a inyectarse, vea la cantidad de numeritos que hay ahí, ¿ya? Recordar que la insulina, la jeringa de la insulina se cuenta de 2 en 2, ¿ya? No es 1 en 1, entonces si avanza un palito chiquitito, significa que avanza 2 unidades, ¿ya? Igual es importante eso. Y como les dije anteriormente, siempre tener sus controles al día. Les voy a hacer un pequeño resumen ahora de los síntomas de hipoglicemia, ¿ya? O la baja de azúcar. La baja de azúcar se produce cuando las dosis son mayores de lo que deberían o cuando ustedes no han comido, ¿ya? ¿Cómo se pueden reconocer? La hipoglicemia es principalmente cuando uno tiene es como la sensación cuando uno tiene mucha hambre. Entonces se puede poner irritable, es decir, enojón. Le puede dar un sueño que es mayor sueño de lo normal. No es como que tengo solo un poco de sueño, sino que como se empieza a quedar dormido, empieza a cabecear y no se logra mantener despierto, ¿ya? Le puede doler la cabeza, le puede doler la guata, le puede dar náuseas o vómitos, puede sentir que empieza a transpirar frío, como cuando uno se asusta, o a temblar, como cuando uno también tiene mucho frío y empieza a temblar así como fino, ¿ya? Es igual, es un síntoma de hipoglicemia. Cuando ya avanzamos cuando es muy bajo el azúcar, incluso puede producir que la persona se comprometa de conciencia, es decir, que se desmaye o que no se despierte, que también es un síntoma grave. Si ustedes, por ejemplo, tienen en la casa algún abuelito que es diabético, lo pinchan, el abuelito no comió, vomitó y después lo van a despertar y no despierta, tienen que llamar porque eso puede ser una baja de azúcar grave y ahí se llama al SAMU, a la ambulancia, y la ambulancia se hace cargo de pinchar el dedito y ver si es así. Mientras más tiempo pase con el azúcar muy bajo, más peligroso, puede dañar el cerebro. Entonces tienen que, apenas empiecen con estos síntomas, obviamente no es uno, sino que son varios, es decir, me siento mal, me siento débil, empiezo a transpirar frío, empiezo a temblar, me duele la cabeza, me empiezo a quedar como enojado y me empiezo a quedar dormido, trato de tomarme el azúcar. Si es que no tengo cómo tomarme el azúcar, ahí es el único momento donde tienen permitido comer azúcar, ¿ya? Se puede hacer con una media tacita de agua, 4 cucharaditas de azúcar, se revuelve bien y se toma. Si no tiene acceso a eso, puede ser cualquier cosa que tenga azúcar alrededor. Un jugo con azúcar, puede ser, en el caso de que tenga miel, una cucharada de miel, una cucharada de mermelada, una pastilla. Generalmente se le dice a los diabéticos que pueden tener pastillitas, pero solamente en el caso de que se sientan mal. Y esperan 15 minutos. Si en 15 minutos no se sienten bien, vuelven a comer azúcar y acuden a algún servicio de urgencia, ¿ya? Puede ser a la posta o puede ser al hospital a la urgencia.
porque eso significa que el azúcar bajó mucho y que no se ha recuperado con lo que comieron, ¿ya? Así que es importante que sepan reconocer las hipoglicemias. Muchas veces pasan en la madrugada, es decir, la gente se despierta mareada, se despierta mal, se despierta con dolor de cabeza, se siente débil e incluso se puede caer. Entonces es importante que si alguien se siente mal en la casa, que se pinche con insulina, que no se pare, sino que pida ayuda, ¿ya? Porque en caso de los abuelitos, si se paran y se caen, se pueden fracturar la cadera y ahí todo queda peor, ¿ya? Uno puede tener un accidente grave por eso. Entonces, si se siente mal, es mejor que grite, que pida ayuda, que alguien lo vaya a ayudar a donde usted está, y que usted intente ir a comer algo, ¿ya? Eso por ahora. No sé si alguien tiene algo más que aportar. Ya, gracias, doctora. Mire, comentarle a la comunidad de Paragua que nos está viendo de que en Paragua tenemos 120 personas aproximadamente con diabetes y de estas unos 50 están usando insulina. Entonces, aquí por eso va la educación con la doctora y nuestra nueva profesión que aparece en la atención primaria, porque para nosotros era desconocido en realidad. Así que el químico farmacéutico, él ya ha salido a unos domicilios, a hacer visita domiciliaria, conocer en terreno cómo está la situación en Pargua. Entonces, bienvenido, don Luis, lo dejo a usted para reforzar. ¿Qué más nos puede instruir en tema de insulina? Bueno, buenas tardes a toda la comunidad. La idea, ¿no es cierto?, de conversar un poquito no solamente lo que tiene que ver con el uso correcto, ¿no es cierto?, de la insulina. La insulina en general hay que tener ciertos cuidados en su manejo, a pesar de que es un medicamento que es bastante estable. Ya es un medicamento sintético, pero es bastante estable. Pero a pesar de ello hay que considerar que hay que almacenarla, por ejemplo, en el refrigerador. El refrigerador mantiene una temperatura aproximada entre 2 a 8 grados Celsius. Entonces, uno de los primeros datos que les puedo aportar a ustedes es que es muy importante que cuando la guarden, traten de mantener la cajita blanca en la que vienen, ¿no es cierto?, las insulinas, porque esto evita, ¿no es cierto?, que la insulina tenga una exposición directa a la luz. Tratar de, ¿no es cierto?, guardarla inmediatamente y dejarla al interior del refrigerador. ¿En qué zonas del refrigerador hay temperaturas un poco más homogéneas? Generalmente al interior del refrigerador, nunca en las puertas, y nunca se deja, ¿no es cierto?, en la parte del congelador, ¿ya? Porque tanto la humedad, el exceso de calor, la luz directa o en este caso la congelación, temperaturas en este caso que puedan llegar a congelar el producto, deterioran inmediatamente la insulina, ¿ya? Entonces inmediatamente esa insulina tiene que ser descartada y no se puede llegar a utilizar. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes o a alguno de ustedes se le olvida, por ejemplo, guardar la insulina en el refrigerador, pero sí la guardaron, por ejemplo, en la cajita blanca, ¿ya? Y estaba en un lugar que lo más probable no alcanzaba temperaturas muy altas, y en un lugar en donde no había, ¿no es cierto?, tanta exposición a luz directa. En esos casos, la insulina hay que verificar en qué estado se encuentran. Ustedes pueden revisarla, sacar la insulina y ver que tenga un color, ¿no es cierto?, lechoso homogéneo y que no vaya a estar, en este caso, o formarse en dos fases diferentes en donde sean separados, en este caso, la leche, ¿no es cierto?, de insulina prácticamente que está a color blanco de un líquido blanquecino. En ese caso, la insulina está absolutamente deteriorada, hay que eliminarla. Y hay que informar en este caso a las chicas de la posta para que le puedan entregar una nueva insulina y no se estén administrando esta insulina que está deteriorada o en mal estado. También otro punto importante es el tema de que todos los medicamentos tienen fecha de vencimiento y un lote, y ustedes se pueden fijar que en sus cajas de los medicamentos aparece, ¿no es cierto?, en la parte de afuera, la fecha de vencimiento del lote. Lamentablemente, la industria farmacéutica ha dado datos en este caso, son datos que son muy pequeños o de tamaño muy pequeño, y si uno tiene dificultades para ver las fechas de vencimiento, es muy recomendable que otra persona, en este caso una persona que nos ayude, nos pueda leer precisamente, ¿no es cierto?, las fechas de vencimiento del medicamento. Y antes de recibir, ¿no es cierto?, cualquier fármaco, lo importante es siempre revisar antes de administrarlo, ¿no es cierto?, que la fecha de vencimiento sea la correcta.
Pongamos un ejemplo, la insulina que nosotros el día de hoy recibimos, ¿no es cierto?, y que tiene fecha de vencimiento noviembre de 2020, quiere decir que dura hasta el último día de este mes, ¿ya? En este caso hay que tener cuidado, en este caso, de que vamos a tener que solamente administrar, ¿no es cierto?, la insulina hasta el último día de este mes para poder no tener dificultades, ¿no es cierto?, de que la insulina esté en mal estado. ¿Qué significa que la insulina esté vencida? En este caso, si la insulina está vencida, lo que pasa es que la insulina no tiene efecto farmacológico, ¿ya? Lo más probable es que si alguien se inyecta la insulina vencida no le va a provocar absolutamente nada, pero sí no va a tener el efecto que necesitamos y por lo tanto se va a ver descompensada su glicemia, ¿ya? Entonces, esos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. La insulina uno la puede dejar incluso a temperatura ambiente sin exposición directa a la luz y a la humedad y puede durar hasta 30 días, ¿ya? En el caso de la insulina que nosotros recibimos, que es de un laboratorio que se llama Novo Nordisk, llega, en este caso, si es que se deja a temperatura ambiente, dura alrededor de unos 25-27 días según los estudios que tiene el laboratorio. Pero es muy importante que las condiciones, en este caso, en que van a estar almacenados, en este caso, los medicamentos sean las correctas, o sea, no tengamos exposición a la luz directa, no tengamos temperaturas muy altas, no pongamos la insulina al lado, en este caso, del calefactor a leña, ¿no es cierto?, de nuestra estufa a leña, porque obviamente no solamente para la insulina, sino que para los medicamentos vamos a tener un deterioro importante. El transporte también es insignificativo. Nosotros deberíamos tener, ojalá, bolsos térmicos que puedan, en este caso, llevar las insulinas propiamente tal, ¿no es cierto?, para disminuir, en este caso, la temperatura y no exponerla a la temperatura ambiente. Cuando se realizan viajes largos, también no dejar, en este caso, la insulina, ojalá guardarla en estos bolsos térmicos, no llevarlas en la guantera del auto, por ejemplo, no llevarlas en cartera, no transportar la insulina en el bolsillo en donde pueda capturar la temperatura corporal, ¿ya? Porque todo eso va a deteriorar obviamente el medicamento. No tenerle miedo al uso de la insulina, como bien decía la doctora, muchas veces se llega como última instancia a toda la terapia de diabetes, y de hecho las recomendaciones internacionales actualmente están dando pie a que en realidad hay que tratar de insulinizar de manera precoz. Eso quiere decir que ojalá no llegar a las dosis máximas del tratamiento oral y sí trabajar en este caso con las dosis de insulina en una etapa más temprana, para evitar de que durante muchos años el paciente ha estado con glicemia muy alta, ese mal legado que ha tenido anteriormente, ¿no es cierto?, vaya a deteriorar aún más la enfermedad y vamos a tener las complicaciones, ¿no es cierto?, macro, microvasculares, que son, ¿no es cierto?, complicaciones muy graves en este caso en la diabetes, que se puedan adelantar, ¿ya? Entonces la idea es tratar de no tenerle miedo a la insulina. Lo otro es que al momento de administrarla, nunca agite la insulina, porque al agitarla, usted lo que está generando es energía que puede hacer que se deteriore rápidamente la insulina. Lo ideal es hacerla pasar entre las manos unas 10 veces antes de administrársela, ¿no es cierto?, para que en este caso la insulina no vaya a estar deteriorada al momento de administrarla. Y en general hay algunos datos, unos tips que igual quiero dar que son importantes no solamente para el uso de la insulina, sino que para los tratamientos orales, los medicamentos orales. Hay muchos usuarios que usan muchos medicamentos, entre, no sé, 7, 8, 10 medicamentos, ¿ya? No le tengan miedo a la polifarmacia. La polifarmacia significa el concepto que se puede tener, incluso tomar más de 5 medicamentos, ¿ya? La polifarmacia en sí no es mala, ¿ya? El tomar muchos medicamentos no es malo. El tema está, o el problema se genera, ¿no es cierto?, es que no seamos adherentes a los tratamientos, o que en alguna instancia alguno de esos medicamentos nos genere algún efecto adverso, ¿ya? Pero eso siempre es evaluado por los médicos, así que si el médico en este caso le da una pauta para que tome en este caso la metformina, la glibenclamida, medicamentos como el losartán para la presión arterial o incluso para el tema del dolor, la toma del paracetamol que le indican, ¿no es cierto?, para artrosis 2 cada 8 horas, tómesela. No le va a generar daño. Lo importante es que no se automedique usted, no tome medicamentos que
pueda ir a comprar a la farmacia sin consultarles antes a su médico, porque ahí es donde se genera el daño. Es ahí donde se generan, ¿no es cierto?, las interacciones que hay entre los medicamentos y puedan generarle algún problema. Si usted toma hierbas medicinales o suplementos vitamínicos o toma algún medicamento fitoterápico, también infórmelo a su médico. Hay muchos fármacos que interaccionan con los medicamentos. Yo les pongo algunos ejemplos. Es muy común que la limpia plata, que se utiliza mucho como en este caso como una infusión diurética, aumente las concentraciones de potasio e interaccione con el losartán, interaccione con el enalapril. Entonces hay que tener ojo. La hierba de San Juan, que se utiliza mucho para la depresión, tiene muchas interacciones con muchos medicamentos. Y así, por ejemplo, el uso de medicamentos anticoagulantes. Yo sé que hay muchos pacientes que en este caso de Parva que utilizan tratamiento anticoagulante y que dentro de, ¿no es cierto?, de las posibilidades de interacción que puedan tener, también hay posibilidades que pueden interaccionar con algunas hierbas medicinales. Está muy de moda utilizar, por ejemplo, la ginkgo biloba, en este caso el ginseng, también el uso de algunas hierbas o a lo mejor dentro de lo que son los cambios de la alimentación que son muy bruscos y que hay que tener cuidado en el caso de los anticoagulantes, como alimentos que puedan tener mucha vitamina K, que pueden hacer que aumente, ¿no es cierto?, o no sea efectivo el tratamiento en este caso con anticoagulantes, que son todas estas verduras, hortalizas de color verde, ¿no es cierto?, brócoli, ¿no es cierto?, tenemos espinaca, lechuga, que no solamente se utilizan en este caso, también hay otros fármacos que interactúan y que son también de hierbas medicinales que hay que tener como ojo y cuidado en el uso de estos fármacos en conjunto con, en este caso, los fármacos que damos, en este caso, en las terapias. Por eso es muy importante que informen absolutamente todo lo que toman al médico, ¿ya? No solamente se queden con que lo que le damos, ¿no es cierto?, en la posta es solamente lo que pueda generar en la terapia algún malestar. Puede generarle también algún malestar el que estén tomando otras cosas. No todas las hierbas medicinales son absolutamente inocuas. Y hay otras que acompañadas, ¿no es cierto?, en la terapia son muy importantes. Y lo otro es que las hierbas medicinales en sí nunca tienen que ser un reemplazo de la terapia que les da el médico. Los fármacos siempre son, o se pueden ir, tienen que considerarse como una terapia complementaria, pero nunca una terapia que reemplace la terapia que nosotros estamos entregando, ¿ya? Así que esos aspectos quizás son importantes poder considerar, ¿no es cierto?, tanto en el tratamiento orales como el tratamiento de insulina. No sé si alguien quería comentar algo o querían hacer preguntas. Sí. Gracias, don Luis. Mire, de parte de la población de Parva no tenemos preguntas por ahora. Bueno, es primera vez que se está haciendo esta actividad, así que esperemos que en las siguientes que puedan realizar participen las otras corales, el equipo de Parva, y podamos salir de dudas con lo que la comunidad igual quiere saber o quiere consultar. Doctora, ¿quiere apoyar algo más en relación a insulina o en relación a farmacoterapia o de tratamiento anticoagulante? Nos quedan 10 minutitos todavía. La administración de la insulina, como todos saben, pincha. ¿Ya? Es una agujita muy delgada que va, principalmente se inyecta en la grasa. ¿Ya? Eso es muy importante. Es decir, cuando usted se vaya a pinchar, tiene que tomar un pliegue de su piel, pero no muy profundo, sino un poco más superficial para agarrar solamente piel y grasita. Y de ahí se pincha directo en la piel y se inyecta la insulina. ¿Ya? Es muy importante que si usted en algún momento, si es donde se está pinchando, tiene moretones o está como duro, no es bueno que se siga pinchando en ese lugar, sino tiene que cambiar de lugar donde se va a pinchar. ¿Ya? Porque si no, en el lugar donde se está pinchando, que está herido, por así decirlo, le puede provocar problemas en la absorción de la insulina. Los principales lugares donde se pinchan es en la guatita, en las piernas o en los bracitos, ¿ya? Eso igual depende de cuán flaco esté el paciente, ¿ya? Si el paciente está muy flaco, no se recomienda pinchar directo sobre, por ejemplo, el brazo, porque el brazo va a tener menos grasita, sino que se busca el lugar que tenga un poquitito más de grasita. Y ese generalmente es el rollito de la guata, debajo del ombligo. Así que lo ideal es variar cada una semana un poco más el lugar donde se está pinchando.
Eso principalmente respecto a la insulina, ¿ya? Como dijo también Luis, cuando se vayan a pescar el frasco de la insulina, no tienen que agitarlo así, sino que, voy a hacer la muestra con un limón, pero se pasa entre medio de las manos, ¿ya? Se le hace así. Porque si usted lo agita, le van a quedar piedritas adentro de la insulina y después cuando lo saque la jeringa se va a trancar y le va a hacer mal, ¿ya? Entonces pesca su frasquito y lo gira así hasta que se mezcle todo y se vea solamente un líquido homogéneo, es decir, que no tenga ninguna diferencia, ¿ya? En el caso de que saque su insulina del refrigerador y vea que tenga piedritas, que se vea diferente, que se vea grumoso o que se vea separado como cuando uno separa el agua con aceite, no se puede ocupar, eso está malo, ¿ya? Respecto al anticoagulante, principalmente es enseñarle lo que es el anticoagulante, o también llamado TACO, se llama terapia de anticoagulación oral, ¿ya? Es por así decirlo, para licuar, para adelgazar, como ustedes le dicen, la sangre. Significa que la sangre es menos propensa a producir trombos, coagulitos dentro de nuestros vasos, dentro de nuestras cañerías, ¿ya? El corazón es una bomba que se encarga de recibir sangre y se aprieta y expulsa la sangre hacia afuera, hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Y así circula. Recibe sangre, expulsa sangre, recibe sangre. Dentro de esas se mueven por unas cañerías que nosotros llamamos arterias y venas, ¿ya? Salen por las arterias, vuelven por las venas. Y algunas veces se pueden producir que se tapen con pequeñas piedritas o coagulitos que nosotros decimos, y eso se llaman trombos. Y eso puede provocar infartos, es decir, que se tape una arteria del corazón y parte del corazón que va después se muera. Eso puede producir también infartos en el cerebro, es decir, trombos en el cerebro, que se muere parte del cerebro, y puede producir trombos en todas las partes donde llegan estas cañerías, ¿ya? Solamente se indican cuando las personas han padecido una de estas enfermedades. Nunca se le ocurra tomarlo porque la vecina o el amigo le dijo que eso le hacía bien a él y que usted se lo tome. Porque en una persona normal, bueno, y las personas que están enfermas tienen mucho más riesgo de sangrar. Es decir, que la sangre le cueste más sellar las heridas. Por eso se ocupa, ¿ya? Se ocupan las personas que le han dado trombosis de las piernas, cuando le han dado trombosis de los pulmones, cuando tienen una arritmia y el corazón anda a ritmos diferentes como debería, también se puede ocupar para que no le den trombos en el cerebro, ¿ya? Así que solamente se ocupan cuando se le indica al médico especialista, ni siquiera el médico general. Se ocupan cuando le indica el cardiólogo, ¿ya? El especialista del corazón. ¿Iris? Cuando un paciente está realizando tratamiento anticoagulante, el mate, porque por lo general en el campo tomamos harto mate, ¿trae algún tipo de alteración? Según lo que yo tengo entendido, podría traer más alteraciones para la presión, pero no debería tener mayor interacción en la absorción. No sé si Luis sabe algo. Con respecto al mate, en realidad no, a menos que nosotros tenemos la costumbre, ¿no es cierto?, de tomar los mates con hartas hierbitas adicionales, y ahí quizás podríamos complicar, especialmente si ocupamos salvia dentro de las hierbas medicinales que podríamos agregar al interior, ¿ya? Pero la única de todas las hierbas medicinales que podría tener una interacción real con este anticoagulante que puede agregar al mate, ¿ya? En realidad la salvia, porque el resto son prácticamente fitofármacos que se utilizan como el ginseng o ginkgo biloba, que les explicaba que básicamente se entregan como cápsulas o como comprimidos preparados de la industria farmacéutica. Así que se pueden tomar, lo ideal es que diluido por el tema de la presión arterial, así que no hay inconveniente. Pero en general con el tema de los alimentos, la vitamina K, todo eso, no significa que ustedes no puedan comer esos alimentos. Pueden comerlos, pero la ideal es que sean en raciones calculadas, ojalá sean derivados por nutricionistas para que les vean, ¿no es cierto?, qué cantidades pueden tomar, y que no hayan cambios bruscos en la dieta, en donde aumenten excesivamente el uso de plantas en donde tengan mucha vitamina K o hayan cambios muy bruscos, ¿no es cierto?, que puedan generar estas alteraciones. Yo quisiera agregar igual... Disculpe. Yo quería agregar un datito que no había conversado delante, que era básicamente el tema de que también es muy importante que dentro de todas estas terapias nosotros hablamos también de los comprimidos. Los comprimidos, yo he visto, por lo menos en las atenciones que he realizado este último tiempo, muchas veces tenemos la costumbre de moler los comprimidos cuando no podemos tragarlos, ¿ya?
Mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque los comprimidos solamente se dividen cuando son dosis fraccionables o vienen con ranuras, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del acenocumarol, que se entrega como anticoagulante, que muchos de los pacientes, ¿no es cierto?, están tomando, viene fraccionable, o sea, se puede fraccionar sin ningún problema porque la solución viene dada desde la industria farmacéutica. Entonces, esos medicamentos sí se pueden partir, obviamente en donde indican, ¿no es cierto?, la ranura que se tienen que partir. Pero no debemos molerlos, porque al molerlos perdemos principio activo, vamos a disminuir el efecto, en este caso, del medicamento sobre nuestro organismo y vamos a deteriorar el principio activo que viene dentro del comprimido, ¿ya? Así que siempre, cuando se quieran fraccionar los medicamentos, vean que venga con ranura y que sean medicamentos fraccionables en sí. Si no se puede, entonces quizá ahí sería más conveniente tomar el medicamento con un poquito de alimento, con un trocito de pan, si es que cuesta más, pero traten lo posible de tomar la dosis que le indica el médico en la fracción que le indicaron. Si le indicaron medio comprimido, tómese ese medio comprimido. Si le indicaron un comprimido, tómese un comprimido entero. Si tienen muchas dificultades, porque lo que pasa mucho con el tema del uso de la metformina, convérselo con el médico. Hay algunas alternativas que también se pueden dar en donde pueden venir fraccionadas o incluso algunos comprimidos que vienen como de liberación prolongada que evitan, en este caso, malestares gastrointestinales o problemas, en este caso, del estómago que nosotros tenemos dentro de nuestro arsenal farmacológico y se podrían indicar. Una cosita pequeña respecto a los medicamentos que pueden alterar el tema del taco. Son todos los que tengan mayor cantidad de vitamina K, como habían dicho anteriormente. Uno de esos que es súper común tomar en el campo es, por ejemplo, el perejil y el cilantro, ¿ya? Tienen muy alta concentración de vitamina K. Lo otro que igual tiene alta concentración de vitamina K es el tomillo, que también se ocupa harto en las comidas, ¿ya? El tomillo, la salvia, los espárragos, las espinacas, todos los que sean hojas que sean muy oscuras, como la espinaca, la selga, el brócoli, los espárragos, incluso la lechuga, ya la chicoria, que es esta que es como rizadita, que es más amarga, igual produce mayor cantidad de vitamina K, ¿ya? Las coles de Bruselas igual son comunes acá. Entonces, en ese caso, tener un poquitito más de cuidado al consumirla, ¿ya? Lo otro que igual tiene mayor cantidad de vitamina K son los piñones. ¿Ya? Yo sé que acá no es tanto, por ejemplo, como la Araucanía, pero igual los piñones tienen alta cantidad de vitamina K y las ciruelas o las pasas, ¿ya? Así que en eso tener un poquito más de cuidado. Lo otro son todos los alimentos grasos que vengan de los lácteos o de los animales, ¿ya? Hay carnes que son más grasas que tienen mayor cantidad de vitamina K, como la carne de cordero, por ejemplo, la margarina y los embutidos, la mayonesa también tiene alta cantidad de vitamina K, que tienen que tener cuidado para consumirla. Y los embutidos de los animales igual, y principalmente la panita, el hígado del vacuno, tiene mucha cantidad de vitamina K y tienen que evitar consumirla. O sea, no significa que no la puedan comer, sino que en menor cantidad y menor veces a la semana, ¿ya? Ya tampoco es que sea una dieta restrictiva que no coman eso, sino que se puede comer, pero no se pueden, por ejemplo, comer un día mucho, no sé, una sopa con mucha panita que le puede producir que después tenga problemas con su anticoagulación, ¿ya? Y para llegar a la anticoagulación significa que tuvo muchos problemas antes. Aquí tengo una consulta de una persona que me dice, hola, la consulta, un paciente con diabetes, que sus hemoglucotes sale inferior a 130 postprandial, dice, y está bien el tratamiento de Gliforte 500 en 5 cada 3 veces al día. Bueno, es una consulta, no sé si alcanzamos a responderlo porque estamos justo con el tiempo. Quiero agradecerles. Y lo otro que para mí también ha sido un aprendizaje, estamos anotando, tomando apunte acá, porque esto nos sirve para nosotros, a pesar de los años, uno siempre va aprendiendo. No sé si quieren finalizar, despedirse. Chiquillos, gracias igual, y agradecerle a doctora, a ustedes, después tanto que batallamos, lo logramos. Y don Luis, igual, bienvenido al equipo de Calbuco, y no sé si quieren despedirse, algún consejito, ¿les queda algo por ahí? Lo importante es que no baje de 70 y idealmente que se mantenga después de las comidas bajo 200. Así que con 130 está súper bien, tiene que mantenerse así, hacer una buena dieta y seguir tomándose su medicamento. Y también quiero agradecer por la oportunidad porque a mí me encanta enseñar, así que encuentro que es una buena instancia para
acercarse un poquitito más a la comunidad y ver las dudas que surgen y dar un poco de educación hacia todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias igual por la invitación. Yo el último consejo que puedo dar es que no le tengan miedo al tema del uso de los medicamentos. Hay algunos incluso reacciones adversas que se producen que incluso desaparecen a los 3, 4 días que se toma el medicamento y no significa que se tenga que suspender el medicamento, ¿ya? Así que es muy importante que tengan una buena comunicación con su equipo de salud, en este caso, que informen siempre a las TENS para que si es que es necesario realizar la derivación con médico para la atención correspondiente, ¿ya? Así que eso, igual agradezco la oportunidad, es muy interesante poder tener esta interacción con toda la comunidad y poder enseñar estas cosas que son tan importantes para la salud de los pacientes. Y si tienen algún problema con algún medicamento, idealmente no suspenderlo al tiro, sino que avisar, ¿ya? Porque para nosotros es importante saber si es que los medicamentos le hacen bien o le hacen mal, si es que notan que cuando empiezan a tomar un medicamento se sientan mal, les duele la guatita o tienen problemas con el sueño, que les da calor. Eso se puede ir modificando, así que lo ideal es no tratar de decir que sí se lo están tomando y guardarlo en la casa, sino que derechamente decir me siento mal con esto, me pasa esto, y ahí uno puede ayudarlos y cambiar las cosas. Todo se puede conversar. Su micrófono, Iris, parece que no. Ok, disculpe. Decirles que esta también puede ser replicado por los mismos colegas de la comuna de Calbuco para llegar a su comunidad. Es una forma de, a lo mejor todos los pacientes van a poder escucharnos o vernos, pero sí hay una población nueva, de nueva generación, que sí puede orientar a su adulto mayor, a su abuelito, a su mamá, ¿ya? Y esto es educación, esto es ayudar a facilitar un poquito las cosas en este tiempo de cuarentena, de contingencia que estamos, que ha sido súper difícil para todos nosotros. Agradecerle a la doctora Pernía, que en todo momento estuvo ayudándonos, agradecerle a la chica Catherine, que es de promoción, y instarlos a los colegas de las otras postas, a los colegas de mi posta igual, de que tenemos harto tema, hartas cosas, y ojalá la gente, la comunidad igual nos haga llegar sus peticiones por vía escrito o por acá, por el mismo Facebook, de qué es lo que ellos quieren de que le resuelva. A lo mejor al odontólogo, a lo mejor un matrón, que le pueda ir solucionando con algunas consultas, a lo mejor, bueno, el matrón es como más complicado, pero enfermera, ¿ya? Entonces, agradecerle, doctora Currín, agradecerle, don Luis, y muchas gracias. Vamos a finalizar entonces. Gracias. Ya, terminamos. Sí. Chao. Chao, que estés bien, cuídate. Nos vemos.